y retomamos asuntos relacionados con Jorge Mario Bergoglio, ¿sí? Porque hablar del Papa Francisco no es solo hablar de religión, de oración, de iglesia, de Eucaristía, de liturgia, sino muchos otros temas que hay alrededor del Papa Francisco. Ayer hablábamos del Papa Francisco en el cine. ¿Cuántos documentales, cuántas películas hay en torno a su historia de vida? Podemos hablar del Papa Francisco desde la música, desde el deporte, cómo es que le iba al San Lorenzo de Almagro, cómo es que era constante su manifestación sobre su gusto en los deportes. Y podemos hablar del Papa Francisco como el Papa más tecnológico, ¿sí? Y para hablar de este asunto le agradezco la comunicación esta tarde a Emilio Saldaña Pisu. Él es analista de tecnologías para la información. Estimado Pisu, como siempre un gusto, buena tarde. Al contrario, gracias, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Creo que no podríamos hablar de Juan Pablo segundo como el papa más tecnológico. Digo, tecnología siempre ha habido, pero cada vez hay más novedades y cada vez convivimos más con la tecnología, cada vez tenemos más acceso. Es decir, no podemos pensar en un papa más tecnológico en los 70s, en los 60s. Sí, hoy día el Papa Francisco tendrá sin duda, al menos hasta hoy, veremos con quienes siguen de él, la etiqueta Sí. del papa más tecnológico, porque así lo fue, pero también por los tiempos que hoy se vive en Pisu. Fíjate que es muy buena tu observación y difiero. En realidad, sí hablamos del Papa más digital que haya tenido la Iglesia por varias razones, independientemente del tiempo ¿Ok? contexto, ¿no? Evidentemente, en los papas en los que no había internet no podrían haber sido los papas más internetosos Sí. de la historia. Pero tecnología Sin siempre ha embargo, habido. absolutamente. Lo que sí lo diferencia y lo destaca muchísimo es que el Papa sí usó la tecnología como uno de los puntos centrales de su conexión y su narrativa para acercarse con los jóvenes y además para acercar entre países conceptos que de otra forma habría sido muy complicado. Es decir, el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado lo que hizo fue tomar a la tecnología como uno de los ejes centrales para poder desarrollar su narrativa. Y podríamos verlo desde varios puntos. Por ejemplo, eh, no solamente es quien haya empujado mucho la parte del uso de la tecnología para comunicar, incluso él mismo reconocía en la tecnología muchos de los aspectos complicados o complejos que estamos viviendo el día de hoy, como la desinformación, la intoxicación en términos informativos, la violencia digital e incluso la violencia digital en grupos particulares, como por ejemplo menores de edad, en donde el mismo Papa siempre estuvo insistiendo mucho, ahí sí, en la modulación, en el uso de las tecnologías para la información, pero sí creía firmemente en el poder que tenía para comunicar y para unir. Y siempre tuvo un mensaje, que eso es algo que me llamó mucho la atención ahora que he estado conociendo mucho más de cerca el trabajo que estuvo haciendo relacionado con todo esto, siempre tuvo un énfasis mucho en el amor, en la comunicación, en la comprensión, en la conversación, como uno de los elementos claves. Incluso él en su último, en el mensaje posterior a su muerte, en el mensaje que él había dejado escrito, uno de los puntos muy relevantes es el énfasis que él hace en dos cosas, en la comunicación, aprovechando la tecnología, en lugar de la descomunicación, y por otro lado, una frase que me llamó la atención, que él decía, mirémonos más a los ojos en lugar de vernos más a las pantallas. Entonces, él entendía muy bien todo lo Sí, que estábamos viviendo, incluso esta vorágine de no claro. podernos Y, desconectar de la y tecnología. esto último que acabas de decir, si no conociéramos el contexto del Papa tecnológico, quizás pensaríamos que es una crítica, pero no es una crítica, sino una reflexión para el buen uso de la tecnología y de las redes sociales, el uso que Francisco encontró para continuar con la misión de evangelizar, sí, pastoralmente, casa por casa y en tierra, pero también a través de estos aparatos que nos ayudan muchísimo. Tienes toda la razón. Incluso hay algo muy destacable en esto que estás comentando. Tuvo incluso la visión en términos de alerta de cómo el uso de la tecnología, en este caso particularmente la inteligencia artificial, tenía tanto cosas muy positivas como cosas negativas. Y él lo que decía es muy importante en temas de inteligencia artificial y de cómo integramos una tecnología tan avanzada en nuestras vidas,
que hablemos de temas como la transparencia, como la rendición de cuentas, como la bondad, como uno de los ejes más importantes para acercarnos a la inteligencia artificial, porque él mismo no solamente se sorprendía de lo positivo que tenía, sino alertaba en términos de los peligros que pudiera haber si no estamos usando esta tecnología con principios éticos y morales que en realidad pudieran sostener un uso de este estilo. De otra forma lo vería más que negativo, riesgoso. Y es importante también mencionar que aun y cuando gustaba de la tecnología e incluía la tecnología y las redes sociales como parte de su equipo y de sus formas de trabajar, no usaba teléfono. El Papa Francisco dijo que él nunca usó teléfono. Sí, le tenía verdaderamente prácticamente aversión al uso del teléfono y había dos temas que estaban alrededor de él. Uno, a él mismo le sorprendía mucho la fascinación de las personas alrededor de los teléfonos, pero el no usarlo tenía también un significado o un simbolismo muy interesante. Es más, él mismo se encargó de tener programas o narrativas alrededor de lo digital en distintos canales y lo que es impresionante es que él entendió muy bien cómo puedo ir ajustando mis distintas formas de decir las cosas a los distintos canales. De ahí que hayamos visto que creció la cuenta de Pontifex, por ejemplo, dentro de Twitter, pero también vimos que inauguró cuentas en redes como Instagram, Meta e incluso en YouTube, en donde tenía un programa mensual que se llamaba Click para Rezar. Y este Click para Rezar era una comunidad prácticamente dedicada a la oración a través de este tipo de redes, lo cual lo hizo bastante relevante y bastante innovador. Estoy platicando con el Emilio Saldaña Pisu. Leía que el Papa Francisco asistió al G7, donde hubo una conversación sobre la inteligencia artificial, Pisu. Es precisamente en esta reunión en donde el Papa expresó el interés que tenía por apoyarse y usar la tecnología como la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo fue donde en su discurso hizo énfasis en los principios básicos que no están relacionados con la modernidad o con lo tecnológico, como una necesidad imperiosa para poder hacer un uso seguro de la inteligencia artificial. Correcto, estamos preparando un video, Emilio, que me encontré en X a propósito de la inteligencia artificial. Ahí está, mira, es sensacional. A quienes nos escuchan en radio, es un video hecho con inteligencia artificial que da vida a fotografías de Francisco en su juventud Wow. y cómo es que al paso del tiempo y avanza la imagen del Papa Francisco. ¿Cómo hacen esto, Emilio? Es impresionante lo que se puede hacer ahora. Ay, qué cosa tan espectacular. Yo reinsistiría para quienes no estén viendo, sino escuchando. Lo que vemos ahorita es una serie de imágenes de la historia del Papa que junto con inteligencia artificial hacen una secuencia que nos permite ir viendo cómo modifica en el tiempo el Papa y sus distintas etapas Sí, en edad, desde niño. pero es espectacular. A mí me gusta mucho ver cómo personas como él, que tienen una relevancia tal global, consideren a la tecnología elementos tan importantes para comunicarnos y más su insistencia en reconocer cuáles son aquellos elementos que nos desconectan al querer usar la tecnología. Y fue un punto en donde él hizo mucha insistencia constantemente. Conectémonos en lugar de desconectarnos, refiriéndose a esto, a conversar, a platicar, más que a chatear para encontrar una diferencia tecnológica en esto, ¿no? ¿Cómo explicar, Pisu, esto que se puede hacer ahora? Es decir, ¿cómo una imagen puede tomar vida? Yo de verdad no entiendo. Digo, es inteligencia artificial al final del día, pero hay una explicación cómo es que una imagen, Pisu. Esta evolución de el uso, por ejemplo, de 10 imágenes o varias imágenes del Papa, como acabamos de ver, a lo largo de distintas etapas de su vida, y cómo a través de inteligencia artificial vemos una secuencia que permite verlo evolucionar Sí. en edad a lo largo del tiempo, es impresionante. Y ahí, por ejemplo, lo que vemos, señor, es el uso de inteligencia artificial y cómo entre una foto y otra, lo que hace la inteligencia artificial justamente es tratar de interpretar y adivinar cuáles podrían haber sido las etapas evolutivas de una
en términos fisionómicos, por ejemplo, ¿no? Una cara, cómo podría cambiar a lo largo del tiempo. Y esto es lo que permite hoy ejercicios como el que estamos compartiendo con la audiencia, de la evolución de una persona físicamente a través o a partir de algunas fotografías. A mí me impresiona exactamente igual que a ti. Me parece que es parte de lo que nos emociona a muchas personas, cómo la tecnología puede hacer cosas que se acerquen tanto casi a algo como magia, ¿no? Sí, hacer reír una foto, hacer sonreír a una persona en una foto en video, desde ahí ya es impresionante. Y imagínate, Sí. Pisu, es 2025, si la vida nos da la oportunidad, lo que nos espera en 10, 15, 20 años. Uy, Será fenomenal. esperemos que nos dé, sin duda esperemos que nos dé la oportunidad, pero además hay algo importantísimo, invitar a nuestra audiencia a que en las palabras y consejos del Papa utilicemos justamente la tecnología como eso, como una Claro. herramienta y no como un fin. En el caso particular de menores de edad, hoy vemos cuán nocivo se empieza a convertir el uso no controlado de la tecnología, y ahí sería una invitación a todos a que reflexionemos cómo la utilizamos y cuánto la utilizamos y si en verdad nos está acercando entre nosotros, ¿no? Emilio Saldaña, Pisu, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo. Es un honor, al contrario, muchas gracias. El Papa Francisco y la tecnología, el Papa tecnológico. Vamos a la pausa, estamos en la recta final.